Quinto taller de formación en la divina voluntad. Taller que está fundamentado en el contenido del volumen 12. Hoy entramos en la sesión número 25 y que tiene como denominador común cómo Jesús nos pide vivir a nombre de todos. Es una característica de este vivir en la divina voluntad. Todo hacerlo a nombre de todos. Fundidos en la voluntad de Jesús, entramos en ese acto único y eterno. Y con sus mismas palabras, con su misma intención, decimos: venid, santos ángeles, tocad la frente de quienes leemos los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en nuestras frentes el Espíritu Santo y así infundir en nosotros la luz para que podamos comprender la verdad y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Este taller lo iniciamos en el capítulo de marzo 19 de 1920. Justamente en ese capítulo Jesús nos enseña, al tiempo que nos pide, vivir en nombre de todos, y dice que este es el vivir en la divina voluntad, vivir a nombre de todos. ¿En qué consiste este vivir a nombre de todos? Luisa estaba lamentándose porque ya no sufría. Recordemos que ella fue elegida alma víctima y asumía los sufrimientos que merecían las almas para librarlos del castigo de la divina justicia. Y ella, pues viendo que no sufría porque no sufría, precisamente porque le parecía que ya eso significaba que Dios la había olvidado, que ya no podía prestarle ese servicio a las almas. Dice: solo yo no soy digna de sufrir. Supera a todos en maldad, pero ten piedad de mí. No me niegues las migajas de sufrir. Es propio de los santos amar el sufrimiento, desear el sufrimiento, y lo hacen porque han comprendido el inmenso bien que se obtiene con el sufrimiento, tanto sufrimientos físicos como sufrimientos morales. Y ese bien no solo para sí, sino para todas las almas, para la Iglesia. Como nos lo dice el Padre Pío, ¿no? El sufrimiento de los males físicos y morales es la ofrenda más digna que puedes hacer a aquel que nos ha salvado sufriendo. Ante esta queja de Luisa porque no sufre, Jesús le dice: ah, hija mía, cálmate, de otra manera me haces mal, me abres heridas más profundas en mi corazón. ¿Me quieres tú tal vez superar? Como quien dice, ¿quiere estar por encima de mí? También yo habría querido encerrar en mí todas las penas de las criaturas. Y era tanto el amor hacia ellas que habría querido que ninguna pena las tocara. Pero esto no lo pude obtener. Debí someterme a la sabiduría y a la justicia del Padre, que mientras me permitía satisfacer en gran parte a las penas de las criaturas, no quiso mi satisfacción por todas las penas, y esto por decoro,
y por equilibrio de su justicia. Claro, Jesús era tanto su amor que su deseo era que no sufriéramos en lo más mínimo, sino que el sufrimiento que venía para nosotros Él lo tomara. Ese es el deseo de Él ante el Padre. Pero la justicia, la divina justicia, no se lo permitió. ¿Por qué? Porque justicia, ¿no? Era justo que también nosotros, por nuestras culpas, asumiéramos parte de ese sufrimiento para satisfacer esa pena merecida por la culpa. Era un equilibrio, se establecía. Y Jesús, pese a su gran deseo, tuvo que aceptarlo. Y sabemos que ese fue uno de sus mayores sufrimientos, el saber que pese a todos sus sufrimientos iban a haber almas que se iban a condenar. Y Él no quería que ninguna se condenara. Él hubiera o estaba dispuesto a sufrir lo que fuera conveniente para que ningún alma se perdiera. Pero tenía que someterse a la divina justicia y es eso lo que le enseña a Luisa. Porque Luisa ve que se le han quitado sus sufrimientos. Continúa Jesús enseñándole a Luisa: mi humanidad habría querido sufrir tanto para poder poner término al infierno, al purgatorio y a todos los castigos. Pero la divinidad no quiso y la justicia dijo a mi amor: tú has querido el derecho del amor y se te ha concedido. Yo quiero los derechos de la justicia. Yo me resigné a la sabiduría de mi Padre, la vi justa, pero mi gimiente humanidad sentía la pena por las penas que tocaban a las criaturas. Ahora, al oír tus lamentos por no poder sufrir, escucho el eco de mis lamentos y corro a sostener tu corazón para darte fuerza, sabiendo cómo es dura esta pena. Pero debes saber que esta es una pena también de tu Jesús. ¿Cómo consuela Jesús a Luisa? ¿Entiende que ella está sufriendo lo que él sufrió? El no poder asumir el castigo que las almas merecen, todo el castigo. Y Jesús también vivió esa pena, porque Él no quería para nosotros ni el infierno ni el purgatorio. Pero la divina justicia le dijo: se te concedieron a ti los derechos del amor y de la misericordia. Yo quiero los derechos de la justicia. Y Jesús aceptó. En esto que vive Luisa, primero descubrimos en su corazón un amor infinito por las almas y por todas las almas, porque es que ella sufría no haciendo discriminación de nada. Aún por el más terrible pecador, Luisa sufría para salvarlo. Y sabía que ese precio eran sus sufrimientos, al igual que Jesús. Las almas fueron el tesoro más grande para Jesús, para Luisa, y lo ha sido para todos los santos, todos aquellos que aman a Jesús. Tiene que haber en su corazón un infinito amor a las almas. Luisa, ante esto que Jesús le dice, ella responde:
Dice, yo me resigné por amor de Jesús, también a no sufrir. Después que Jesús le dice eso, pues ella comprende que tiene que aceptarlo. Pero el dolor de mi corazón era acervísimo y en mi mente se acumulaban muchas cosas, especialmente sobre lo que me había dicho acerca del querer divino. Me parecía no ver en mí los efectos de su palabra. Y Jesús benignamente ha agregado, hija mía, cuando yo te pregunté si tú consentías en querer hacer vida en mi querer, y tú aceptaste diciendo, digo sí, no en mi querer, sino en el tuyo, a fin de que el mío tenga todo el poder y el valor de un sí, de un querer divino. Esta respuesta que da Luisa es hermosa. Ante esto que Jesús le dice, que tiene que someterse a la justicia, pues ella vive un dolor, el mismo dolor que vivió Jesús, porque se sometió a la divina justicia con dolor, porque él sufrió las penas de los que se iban a condenar. Y Jesús, ante ese sufrimiento de Luisa, él le dice, porque ella piensa que ese dolor lo siente porque todavía no está unida al querer divino. Y Jesús le dice que si ella dijo sí, y lo dijo en la voluntad de Jesús, en su mismo querer, entonces eso tiene gran validez. Así le dice, cuando yo te pregunté si tú consentías en querer hacer vida en mi querer, y tú aceptaste diciendo, digo sí, no en mi querer, sino en el tuyo, a fin de que el mío tenga todo el poder y el valor de un sí, de un querer divino. Jesús le recuerda la respuesta de ella, pero esta respuesta de Luisa nos da a nosotros una lección. Para nosotros decirle a Dios, a Jesús, sí, ante cualquier petición o propuesta que interiormente sintamos que Dios nos hace, siempre ese sí, démoslo en su voluntad, en su querer. ¿Por qué? Porque cuando ese sí yo no lo doy con mi voluntad, sino con la suya, mi voluntad unida a la de Él, mi sí va a tener todo el poder y todo el valor de un sí divino, del mismo sí de Jesús. Qué importante es no hacer nada fuera de la voluntad de Dios. Jesús le dice, ese sí existe y existirá siempre, como existirá mi querer. Así que tu vida terminó. Tu voluntad ya no tiene más razón de vivir. Por eso te dije que estando en mi voluntad, todas las criaturas, a nombre de toda la familia humana, vienes a deponer en modo divino a los pies de mi trono en tu mente los pensamientos de todos, para darme la gloria de cada pensamiento, en tu mirada, en tu palabra, en tu acción, en el alimento que tomas, aún en el sueño lo de todos. Como cuando las cosas las hacemos o las decimos en la voluntad de Dios, eso se realiza. Con Dios las cosas son serias. Un sí que damos a Dios es un sí definitivo. Por eso le dice a Luisa, él le preguntó, ¿tú quieres vivir en mi querer? Luisa le dijo sí. Entonces, como me dijiste sí, en mi querer, tu vida terminó.
ya tu voluntad no tiene más razón de vivir. Esto es fe. Esto se produce y tenemos que creer que esto se da. Porque en Luisa se dio y lo da en toda alma que con sinceridad entrega su voluntad a Jesús y está atenta para no hacer nada con su voluntad. Entonces Jesús le explica, como en mi voluntad están todas las criaturas, entonces tú, al entrar en mi voluntad, vienes a deponer en modo divino a los pies de mi trono en tu mente los pensamientos de todos. Siempre que te unes a mi voluntad, es lo que Jesús le dice, vas a abrazar todo lo de todos. Entonces, le puedes dar gloria por todos los pensamientos de todas las criaturas. En tu mirada me estás dando gloria y honor por las miradas de todas las criaturas. En tu palabra estás abrazando las palabras de todas las criaturas, lo mismo en tus acciones. Sea que tomes el alimento, sea que duermas, sea que trabajes, todo lo estás haciendo a nombre de todos porque estás en mi voluntad. Y en mi voluntad está la familia humana. No olvidemos eso. Por eso, el que vive en la voluntad de Dios vive a nombre de todos. Ya deja de ser individuo y se convierte en humanidad. Porque Jesús nada hizo como individuo, todo lo hizo como humanidad. Así que tu vida debe abrazar todo. Por eso ves que cuando algunas veces, oprimida por el peso de mi privación, alguna cosa de lo que haces se te escapa y no unes a toda la familia humana junta, yo te reclamo. Y si no me pones atención, afligido te digo, si no quieres seguirme, yo lo hago por mí mismo. La vida en mi voluntad es vivir sin vida propia. Qué importante es esto. Y esto lo debemos rumiar, masticar, volver una y otra vez sobre este pensamiento para poderlo asumir en la práctica. Vivir sin vida propia, sin reflexiones personales, abrazando todas las vidas de todas las criaturas juntas. Y le insiste Jesús, sé atenta en esto y no temas. Sé atenta en esto. Ponle atención a esto. No olvides esto. Cuida mucho de hacer esto que te estoy enseñando. Es lo que Jesús le dice. Y al decírselo a Luisa nos lo dice a nosotros. Estar atentos a no tener reflexiones personales y en cada cosa que hacemos, sea que pensemos, que hablemos, que miremos, que caminemos, abracemos a toda la familia humana para darle a Dios la adoración, la gloria, la acción de gracia, la reparación por todo y a nombre de todos. Esto es clave en este vivir en la voluntad de Dios. Pasamos ahora a otro capítulo, el de marzo 23 de 1920. Este capítulo, aun cuando tiene un título diferente, el alma quiere ocultarse, Luisa quiere ocultarse, pero Jesús la quiere como luz, también nos habla de este vivir a nombre de todos. Jesús nos dijo en el Evangelio, una lámpara no se enciende para ponerla debajo de la cama, sino sobre el celemín, para que alumbre a todos, porque ese es el objetivo de la luz. Ante este sentimiento de Luisa de que querer ocultarse,
querer esconderse, desaparecer, que nadie se acuerde de ella, que ante todos fuera como si ella no existiera, porque a Luisa le gustaba vivir esa intimidad interior, estar a sola con Jesús, pero siempre estaba rodeada de gentes, porque muchas de sus vecinas iban a abordar con ella o iban a rezar con ella a las horas de la pasión. Y es esto lo que ella dice aquí: me pesa el tener que tratar con personas. Siento la necesidad de un profundo silencio. ¿Pero qué le dice Jesús? Que ella quiere esconderse, pero que Él no la quiere escondida. Él la quiere como una luz sobre el candelero. Ella quiere que su luz llegue a todos. Porque esa luz de ella es un reflejo, una proyección de la luz eterna de Jesús. Dice, así que si tú quieres esconderte, no te escondes tú, sino que me escondes a mí, escondes mi luz y esconde mi palabra. Como quien dice, yo vivo en ti, es mi luz la que se proyecta en ti, es mi palabra la que sale de ti, y si tú te escondes, me estás escondiendo a mí. Y yo no quiero esconderme porque necesito hacerle bien a las almas. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús aquí a Luisa? Olvídate de ti, de lo que quieres, de lo que te gusta, de las necesidades que sientes. Ella sentía necesidad de estar sola, ¿no? Olvídate. Nada de reflexiones personales. Tu meta son las almas. Darme a las almas, llevarme a las almas. Después que Jesús le dice eso, Luisa continuaba rezando, está orando, hablando con Jesús. Y estando en esas, Jesús le hace vivir una experiencia. Le hace sentirse a ella muy pequeña y ver a Jesús muy grande. Y en esa experiencia Jesús le dice, hija mía, hazte grande. De modo que me iguales, quiero que tus brazos lleguen a los míos, tu boca a la mía. ¿Y qué le dice Luisa? Dice ella, yo no sabía cómo hacer porque era demasiado pequeña. Jesús le pide eso, le dice, hazte grande. Y ante esa petición de Jesús, es como que si se hubiera dicho, bueno, ¿y yo cómo hago? Y es lo que ella nos dice aquí, yo no sabía cómo hacer porque era demasiado pequeña y Jesús ha puesto sus manos en las mías y me ha repetido, hazte grande, hazte grande. Yo lo he intentado y me sentía como suavizada, que si quería hacerme más grande, me agrandaba y si no, permanecía pequeña. Entonces con facilidad me he hecho grande y he apoyado mi cabeza en un hombro de Jesús y continuaba teniendo sus manos en las mías. Eso que Jesús le pide se realiza, pero ¿cuándo se realiza? Cuando ella une sus manos a las de Jesús. Es Jesús quien la hace grande. Al contacto con sus santísimas manos, me he recordado de las llagas de Jesús y le he dicho, amor mío, ¿quieres que te iguale? ¿Y por qué no me das tus dolores? Vuelve a los sufrimientos, ¿no? Dámelos, no me los niegues.
Y Jesús la miró, la estrechó muy fuerte a su corazón, como si quisiera decirle muchas cosas, y ha desaparecido, y ella se encontró en sí misma. ¿Qué le quería hacer sentir Jesús? Ante Jesús la quiere igual a él, la quiere a ella igual a él. Y cuando ella se acuerda de las llagas de Jesús, ella le dice, dame tus dolores. Y Jesús se complace, porque es que de las cosas, él lo dice en uno de los volúmenes, que una de las cosas que a él más le agrada es cuando el alma quiere sufrir lo mismo que él sufrió. Quiere hacer suyos sus sufrimientos. Por eso Jesús le estrecha fuerte a su corazón. Pero cuando nace en el alma el deseo de asumir los sufrimientos de Cristo, cuando hay en su corazón amor por las almas, porque la única razón de sufrir es ganar almas para Dios, llevar las almas a Dios y llevar Dios a las almas, porque fue el camino que Jesús escogió para unirnos a Él y unirnos al Padre, el dolor, el camino del sufrimiento. Y el alma que realmente ama a Jesús y en Él ama a las almas, el sufrimiento se vuelve un gran anhelo, un tesoro. Pasamos al capítulo de abril 3 de 1920. Toda la voluntad de Dios al crear al hombre fue que en todo hiciera su voluntad para poder desarrollar en él su vida. Este fue el gran objetivo de la Santísima Trinidad cuando creó la humanidad. Cuando Dios formó a Adán y a Eva, no tenía otro propósito sino unir la voluntad de ellos a la suya para poder desarrollar en Adán y Eva su vida. ¿Por qué quería desarrollar su vida? Porque es que el numeral 1 del Catecismo lo dice. Dios es plenitud y creó al hombre para hacerlo partícipe de su plenitud eterna, de su bienaventuranza eterna. Y la única forma de hacerlo partícipe es desarrollando su vida en él, porque en la vida de Dios está todo. Todos sus atributos, toda su bienaventuranza eterna. Viviendo Dios en la criatura, pues la criatura vive y participa de todo lo que es Dios. Esto es algo muy grande, pero es importante comprenderlo porque este es el fundamento de este don de la divina voluntad que Dios nos está dando para que volvamos a ese orden, a ese puesto y a esa finalidad que perdimos por el pecado original. Por eso desde los salmos en el Antiguo Testamento, Dios nos enseñó a anhelar su voluntad, a desear que su Espíritu sea el que nos guíe. Jesús le enseña a Luisa, hija mía, toda mi voluntad al crear al hombre fue que en todo hiciera mi voluntad. Y conforme iba poco a poco haciendo esta mi voluntad, así venía a completar mi vida en él. Poseer la vida de Jesús en nosotros. Esto es el cielo en la tierra. Este es el don de la divina voluntad. Sentir la vida operante de Jesús en nosotros. Para que eso se dé, hay que aprender a hacer su voluntad. Porque no podemos llegar a vivir en la voluntad de Dios sin hacer su voluntad. Ir conformando poco a poco nuestra voluntad con la de Él.
porque en la medida en que nosotros vamos conformando nuestra voluntad a la de Jesús, la vida de Jesús va tomando espacio en nuestra vida. Por eso Él lo dice, iba poco a poco haciendo esta mi voluntad, así venía a completar mi vida en Él. De modo que después de repetidos actos hechos en mi voluntad, formando mi vida en Él, yo venía a Él, y encontrándolo semejante a mí, el sol de mi vida, encontrando al sol de mi vida que se había formado en el alma, lo habría absorbido en mí, y transformándose juntos como dos soles en uno, lo llevara a las delicias del cielo. Este es el objetivo del reino de la divina voluntad. No es otro, sino vivir en nosotros. Pero dice Jesús aquí cosas muy importantes. La primera, ir conformándose poco a poco haciendo su voluntad. Eso lo lleva a completar su vida en nosotros. Pero dice otra cosa importante, repetidos actos hechos en mi voluntad. Jesús estableció para cada uno de nosotros un número determinado de actos hechos en su voluntad para formar la plenitud de su vida en nosotros. No sabemos cuántos, pero tenemos que hacer repetidos actos en su voluntad y cada vez más continuos para lograr que Él llegue a vivir plenamente en nosotros y así poseer este don de su voluntad. Entonces podemos alcanzar la estatura que le decía Luisa, hacernos igual a Él y hacernos con Él un solo sol. Él tiene que encontrarnos semejante a Él, hacernos el sol de su vida, porque son sus actos hechos en la voluntad de Dios los que van llenándonos de luz y van uniéndonos a Él, a ese sol de su voluntad. Y ese sol de su voluntad va formando otro sol en nosotros, que nos va transformando en sol. Dice, transformándose juntos como dos soles en uno, lo llevará a las delicias del cielo. Dos soles en uno, nuestra voluntad con la de Jesús. Los actos hechos en la voluntad de Dios van llenando nuestra voluntad de luz y la van haciendo un sol que se va uniendo a ese sol divino de su voluntad y nos va haciendo uno con Él. Y eso pues es lo que va formando esa delicia del cielo aquí en la tierra. Aquí hay una cosa importante. Una queja de Jesús que no debemos olvidar. ¿Cuántos hay que con vivir la vida del pecado, de las pasiones, forman en ellos la vida diabólica? Sí, porque esa es la vida del demonio, la vida del pecado. Y al formar la vida diabólica, pues pertenecemos al demonio. En nuestra vida tenemos dos opciones, o Dios o el demonio. No hay otra opción. No hay opción intermedia en la vida espiritual. Pasamos al capítulo de abril 15 de 1920. Y en este capítulo nuevamente insiste Jesús en el amor a las almas y cómo Él, toda su razón de ser fueron las almas. Las almas fueron las causas de sus penas. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo para lograr formar su vida en nosotros. Porque solo su vida en nosotros es lo que nos da el derecho al cielo. Es lo que le da la gloria al Padre.
es lo que nos hace dignos de ser mirados y acogidos por el Padre. Luisa estaba viviendo la privación. Fue de los grandes sufrimientos de Luisa, experimentar la privación de Jesús. Por eso ella al iniciar el capítulo se lamenta y le dice: amor mío, ¿dónde estás? ¿Qué camino tomaste al irte para poder seguirte? Un poco, ¿no? Lo que vivió la Magdalena en la mañana de la resurrección. Sentir el vacío de Jesús y querer encontrarlo, seguirlo. Hazme ver las huellas de tus pasos, y así paso a paso con certeza podré encontrarte. Es la búsqueda de Jesús en medio de la privación. Son los lamentos amorosos de Luisa. Y le dice: ah, Jesús, sin ti no puedo más, pero si bien estás lejano, yo te envío mis besos. Beso la mano que no me abraza más. Beso ese rostro que ya no veo más. Esto es vivir de fe, ¿verdad? Beso esos pies que no me encaminan más hacia mí, que no se encaminan más hacia mí, sino se dirigen a otras partes. Es la astucia de Luisa, ¿no? Porque ella lo hace es precisamente para atraer a Jesús, casi que como para obligarlo a que aparezca, a que le hable, a que se le muestre. La vida de Luisa fue toda una vida de amor. Beso esos pies que no se encaminan más hacia mí, sino se dirigen a otras partes. Ah, Jesús, cómo es triste mi estado, qué final tan cruel me esperaba. En medio de este lamento que hace Luisa, obviamente hizo que Jesús apareciera. Entonces Jesús se mueve en su interior. Sabemos que eso fue una experiencia que Luisa vivió muchas veces, sentir a Jesús dentro de sí, que le hablaba, que salía de su corazón, que se le mostraba. Experiencias y gracias grandes, místicas, extraordinarias que tuvo Luisa. Dice Luisa: mientras esto y otros desatinos decía, mi dulce Jesús se ha movido en mi interior y me ha dicho: hija mía, cálmate. Para quien vive en mi querer, todos los puntos son caminos seguros para encontrarme. Qué importante esta lección de Jesús. Todos los puntos son caminos seguros para encontrarme, porque mi voluntad llena todo. Entonces, el camino de la privación que ella estaba experimentando, aun cuando no lo sintiera, la mantenía muy unido a él. Para el alma que vive en la voluntad de Dios, no hay camino que no la una a Jesús, o en la alegría, o en el dolor, o en la soledad, o cuando está acompañada de mucha gente, cuando está enferma, cuando está sana. Cualquier camino, pobre o rica, la lleva a encontrarse con Jesús. Ningún camino la aparta de Jesús. Mi voluntad llena todo. Cualquier camino que tome, no hay temor de que no pueda encontrarme. Ah, hija mía, tu estado doloroso lo siento en mi corazón. Siento repetirme la corriente del dolor que corría entre mí y mi mamá.
corriente de dolor. La Virgen experimentó ese mismo dolor de la privación de Jesús. Ella era crucificada por mis penas. Todas las penas de Jesús se reflejaron íntegramente en el corazón de la Virgen. Pudiéramos decir que casi la sintió doble, ¿no? Porque una mamá sufre más cuando sufre el hijo que cuando sufre ella. Ella era crucificada por mis penas, yo era crucificado por las suyas. La Virgen vivía intensamente las penas de Jesús, y al sentir las penas de Jesús la crucificaban, la decían morir. Y Jesús le dolía ver sufrir a su mamá. Pero, ¿por qué sufrían? ¿Cuál era la causa de esos sufrimientos? El amor de las almas, dice Jesús. Por amor de ellas, mi querida mamá toleraba todas mis penas y hasta mi muerte. Y yo, por amor de las almas, toleraba todas sus penas hasta privarla de mí. Había un amor infinito entre Jesús y la Virgen. Pero ese mismo amor infinito se volvió dolor por las almas. Y por las almas la Virgen asumió todo lo que el Padre quiso para su Hijo, hasta verlo crucificado, y crucificado como el peor de los criminales, y lo sufrió por nosotros. Y Jesús sufrió inmensamente al ver sufrir a su alma, porque él dice que una de las cosas que más llegan a su corazón es el sufrimiento de las almas que lo aman, porque su corazón es tan tierno que le duele vernos sufrir. Por eso cuando sufrimos, lo hacemos sufrir. Dice, ¿cuánto costó a mi amor y a su amor materno el privar de mí a mi inseparable mamá? Pero el amor por las almas triunfó sobre todo. La Virgen también estuvo privada de Jesús en muchos momentos, desde que nació, queriéndolo tener cargado en sus brazos, contemplándolo. La voluntad de Dios le pidió que lo pusiera en el pesebre a disposición de todos. Y así lo hizo, desde ese momento. Toda privación que el Padre le pidió a la Virgen en razón de su Hijo, ella la aceptó. ¿Por qué? Por amor a las almas. Por eso dice Jesús, el amor de las almas toleraba todas sus penas, hasta privarla de mí. El amor por las almas triunfó sobre todo. Ahora, tu estado de víctima dice Jesús muy hermoso, el amor de las almas, por amor de ellas, mi querida mamá toleraba todas mis penas y hasta mi muerte, y yo por amor de las almas toleraba todas sus penas hasta verla privada de mí. Cuánto me costó a mi amor y a su amor el privar de mí a mi inseparable mamá. Pero el amor por las almas triunfó sobre todo. Entonces se dirige a Luisa y con ella a nosotros. Ahora, tu estado de víctima al que te sometiste fue por el amor a las almas. Jesús se lo pidió. Y más de una vez le hacía vivir la experiencia del cielo, como que ya se iba a quedar en el cielo, y luego le decía, mira ese pecador que está allí, está a punto de condenarse.
¿Estarías dispuesta a dejar el cielo para salvarlo? Y Luisa decía que sí. Y le tocaba volver a su cuerpo y sufrir por esa alma. Y eso Jesús se lo recuerda. Tu estado de víctima al que te sometiste fue por el amor a las almas. Y tú aceptaste por amor a ellas todas las penas que se han desarrollado en tu vida. La causa han sido las almas y los tristes tiempos que corren. Y aquí viene para nosotros. Estamos viviendo tiempos muy tristes, muy tristes. El mundo está convulsionado. Los gobiernos, la salud, la iglesia, la parte económica, todo está convulsionado. Estamos viviendo tiempos muy tristes. Y Jesús, ¿qué nos pide? Oración y sacrificio. Por amor a las almas, porque se ha perdido mucho la fe. ¿Cómo vamos a lograr que se recobre la fe? Orando y sufriendo. Y por supuesto, invitando a las almas, porque no nos podemos contentar solo con orar y sacrificarnos si no llevamos el mensaje de la verdad a los corazones, para invitarlos a que ellas oren, a que ellas se sacrifiquen, a que ellas deseen la salvación. Jesús le decía a una santa, piensa en mí y en las almas. Piensa en mí para amarme y piensa en las almas para salvarlas. Esto es lo que debe llenar nuestro pensamiento. Por eso, la justicia divina me impide estarme a lo familiar contigo. Le está explicando Jesús a Luisa por qué le hace sufrir la privación. Se lo dice muchas veces. Él no va a ella cuando tiene que castigar, cuando la divina justicia determina que es mejor castigar al hombre, porque si no lo castiga, el hombre se pierde. Y como Luisa tenía la obligación de no dejarlo castigar, sino asumir ella los sufrimientos, entonces la divina justicia no deja que Jesús vaya donde Luisa. ¿Y para qué va a privar a Luisa de su presencia? Para hacer correr tiempos más propicios en lugar de tiempos tan terribles y tenerte en la tierra. Para poder ayudar a los hombres en estos tiempos tan tristes, porque el castigo no es falta de misericordia. El castigo es amor. Cuando el padre ve que lo único que va a servir al hijo es el castigo. Y esto es bueno que lo entendamos, porque a veces tenemos un concepto de falsa misericordia. Sí, hay que orar por las almas. Tenemos obligación de orar por la salvación de las almas y tenemos obligación de sacrificarnos por la salvación de las almas. Pero también tenemos obligación de hacerle entender a las almas que por más que oremos por ellas y nos sacrifiquemos nosotros por ellas, si ellas no se acercan a Dios, si ellas no buscan el camino de la gracia, si no acuden a los sacramentos, no alcanzarán la salvación. Nosotros tenemos que entenderlo, porque así lo pide Jesús. Y así lo pide la Virgen. Por eso dice la Virgen en el apéndice 6 del libro de la Virgen María, dice que hay almas que en medio
de sus aflicciones, de sus tribulaciones, de sus angustias, de sus dolores, oran y oran y oran, pero no alcanzan lo que pide. Como si el cielo estuviera cerrado para ellas, dice la Virgen. ¿Por qué? La Virgen también ora por ellas, pero fuera de orar, no viven la vida como Dios quiere que la vivan, no hacen la voluntad de Dios, sea porque no se confiesen, sean porque no van a misa, sean porque no quieren comulgar, sean porque no quieren salir de la vida de pecado. Por más que otros oren por ellas, no van a alcanzar lo que están pidiendo. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Orar por ellas, sí, sacrificar por ellas, sí, invitarlas a orar y ayudarles a comprender lo terrible que es la vida de pecado, porque el alma en pecado mortal está muerta y sus oraciones no llegan a Dios. Eso es lo que la Virgen nos enseña. Son las almas, si no fuera por el amor a ellas, tu exilio habría ya terminado. Tú no tendrías el dolor de verte privada de mí, ni yo tendría el dolor de verte tan deshecha por mi privación. Por eso, paciencia, haz que también en ti triunfe hasta lo último el amor por las almas. Hasta lo último el amor por las almas, pero un verdadero amor. A veces, por un falso amor, no trabajamos para que las almas salgan de la vida de pecado o para que las almas entren a orar, a acercarse a Dios. Y es importante que hagamos ese trabajo, es importante que despertemos la conciencia de las almas a la vida de la gracia. Bueno, siendo fieles y respondiendo positivamente a este deseo de Jesús, de nuestro amor por las almas, que no es otro sino acercarlas a Él, hacer que ellas también lo amen. Y la mejor manera de amar a Jesús es unirse a Él en la vida de la gracia y haciendo su voluntad, amando su voluntad, dejando que su voluntad se cumpla en cada uno. Hay que hacer amar la voluntad de Dios. Con este compromiso pedimos a Luisa que nos acompañe como madre, como maestra. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.